Profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya estamos de vuelta en Venezuela en Onda. Estuvimos escuchando el tema musical Te Amo de nuestro amigo Férico y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Es Nancy Arellano, coordinadora del Plan de Asimilación Productiva, que es un proyecto que pretende reubicar a profesionales venezolanos en diferentes partes del Perú en donde exista déficit. Muy buenos días, Nancy, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, Natalia, muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a conversar acerca de este plan que tiene ya bastante tiempo y empezó el registro del censo de profesionales a partir de noviembre. ¿Qué motivó a crear el Plan de Asimilación Productiva? Mira, básicamente la idea es que al haber esta migración masiva de venezolanos, lo que se busca es que haya un proceso de asimilación, es decir, que el migrante, y eso es algo que no es solamente para Perú, sino que está dentro de las buenas prácticas, ¿no? A nivel mundial, cuando hay este tipo de procesos migratorios. Y bueno, la historia indica que cuando hay estos procesos migratorios, la única forma de que sean armónicos es que haya un proceso de asimilación que sea efectivo, y eso significa que se inserten las personas en la vida nacional del país que les recibe de manera efectiva. ¿Y qué efectividad podemos lograr? Bueno, por un lado es el tema productivo, que contribuyan al desarrollo del país en determinados ejes. Un ejemplo podría ser la migración europea en Venezuela. La migración europea en Venezuela entra con mucha fuerza entre los años 50 y 60 y llega a sumar más de 600.000 personas en un país que tenía apenas 7 millones de habitantes. Estamos hablando que la migración europea entra a Venezuela y casi pasa a ser el 10% de la población. Sería el equivalente como si más de 3 millones de venezolanos se viniesen a Perú, para que más o menos veamos dimensionemos el impacto. Ahora, uno diría en el balance que la migración europea en Venezuela fue negativa. Yo diría que no, más allá de que en lo personal además soy hija de un migrante europeo, pero creo que en líneas generales no. ¿Y por qué no fue negativa? Bueno, porque la migración europea entró a llenar incluso espacios vacíos. Por ejemplo, ¿qué sería de las panaderías venezolanas sin los portugueses? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sería el cachito venezolano sin la impronta del portugués? ¿Qué sería del sector construcción sin españoles, portugueses e italianos? De hecho, una parte importante de esa migración pasó a formar las cuadrillas que hicieron la autopista Caracas-La Guaira, que hicieron el teleférico, que hicieron la autopista regional central. En fin, creo que el tema es ver dónde están esos espacios. Entonces, ¿cuál fue la idea dentro de la ONG Unión Venezolana en Perú? Bueno, pensar en cómo podríamos lograr llenar esos espacios que existen en el Perú. ¿Y por qué partimos de la premisa de que existen en el Perú? Bueno, porque toda Latinoamérica está todavía como países en vías de desarrollo y tienen retos importantes. Te cabe aclarar que son problemas y déficits que existían mucho antes de la llegada de los venezolanos. Claro, son problemas que tenía que lidiar el Perú desde antes. Claro, el tema es que la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, por ser serios a la hora de hablar de las cifras, tienen déficit brechas en infraestructura, en tecnología, en salud, en educación, y hemos identificado 15 sectores. Primero, por supuesto, se hizo un mapeo inicial para ver si esto realmente podía pasar o no, ser viable o no, y hay un informe que les invito a que revisen los que tengan la oportunidad, que es el Índice de Progreso Social Regional de Perú, que es una publicación pues, que hace Centrum con Deloitte y varias organizaciones internacionales, donde se señala, por ejemplo, que Perú se encuentra en el puesto 55 a nivel mundial en el Índice de Progreso Social. En el rubro específico relacionado a la cobertura de necesidades básicas está en el puesto 82. Y este índice incluye aspectos como nutrición y asistencia médica básica, acceso al agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. Cuando hablamos de ese índice de progreso social y de estos sectores, tú empiezas a tener un ranking se lo voy a mostrar por aquí
a la gente, tienes un ranking por región en el Perú. Y ese ranking por región en el Perú te va a decir cuáles son las zonas o las regiones que están deficitarias. Cuando ves cuáles son las zonas que están deficitarias, te vas a encontrar con Loreto, Ucayali, Pasco, Madre de Dios, por ejemplo, que tienen su índice menos a 55 puntos, es decir, están dentro de la categoría bajo en nivel de progreso social. Después tienes medio bajo, Huánuco, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín, Puno, San Martín, Ayacucho, Piura, Huancavelica, Apurímac, Tumbes, Lambayeque, Ancash, La Libertad, Callao, Lima Provincias y Arequipa. Y en medio alto tienes a Moquegua, Lima Metropolitana, Ica y Tacna nada más. ¿Qué significa esto? Bueno, que en efecto hay sectores que tienen todavía retos importantes en distintos aspectos, ¿no? Y el tema sería, bueno, pensar, hay posibilidad de que haya un grupo importante de venezolanos, no vamos a decir que todos, un grupo importante de venezolanos que puedan buscar sumar. ¿Cuál sería el costo para el venezolano? El costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad para el Perú? Y buscar ese punto de equilibrio, ¿no? De encuentro. El costo para el venezolano es que tiene que irse a trabajar a esos sitios donde hace falta. Muchos ingenieros, muchos médicos, muchos profesores, quieren vivir en Lima, porque ciertamente Lima tiene un mayor nivel de desarrollo. Entonces, por un tema de decisión vital, quieren vivir en las zonas urbanas desarrolladas. Ahora, estamos dispuestos los venezolanos a irnos a zonas quizás no tan desarrolladas, pero justamente para trabajar por desarrollarlas. Hasta como un acto de agradecimiento al país que nos permitió la entrada legal, que nos permitió tener una seguridad jurídica dentro de su país y una protección. Yo diría que sí, yo diría que eso debería ser parte del compromiso. Y eso fue lo que pasó, vuelvo y repito, en el caso de Europa, cuando se dio el ingreso masivo en los años 50, la condición es que los migrantes pasaban no solo por procesos de verificación y de inspección y de registro, sino que además pasaban a trabajar en áreas muy específicas. Donde eran requeridos. Donde eran requeridos. Nancy, ustedes hacen este mapeo y, bueno, esta investigación constante a la realidad y convocan a un censo de profesionales. Sí, los profesionales que se registraron quiere decir que están dispuestos a dejar la capital para ejercer su profesión. Bueno, hay dos o cosas, no todos. Claro, hay dos cosas importantes, ¿no? En el registro actual, el que tenemos ya validado, se registraron más de 33.000 profesionales. 33.884 para ser precisos, ¿no? Y se validaron 30.269, es decir, tenemos 3.615 personas que no han sido validadas y que van a pasar a un proceso de subsanación en la reapertura del registro. ¿En qué consiste esa validación? La validación, mira, la tecnología que se implementó es tecnología IOTA, es decir, es tecnología DLT de tercera generación. Como las criptomonedas, blockchain, que es la tecnología DLT de primera generación. Ahora IOTA es la tercera generación de esta tecnología que permite garantizar la integridad de la data. Se usa un sistema de inteligencias artificiales que básicamente revisa a través de las redes y de las bases de datos la coherencia. Por ejemplo, mete la coherencia entre el nombre registrado y la cédula registrada. Si hay inconsistencias entre nombre y cédula de identidad, el registro no queda validado. Si la gente, por ejemplo, hizo el registro desde Venezuela, muy probablemente, y dice que vive en Perú, el registro no queda validado, etc. Todas las incongruencias que hay en el registro. Ahora, ¿qué puede pasar? Que alguien se haya equivocado a la hora de tipear su nombre en un número en la cédula de identidad. Bueno, por esa razón es que se va a ir a un proceso de subsanación. Ahora, si la persona registró mal su correo electrónico, va a tener que volver a hacer el registro. Eso es en cuanto a los datos, pero ¿cómo validan que realmente es un profesional, que realmente se graduó? Bueno, lo que se pide allí, primero que nada, es la titulación, ¿no? La gente está registrando qué título tiene. Nosotros pasamos a un proceso de verificación. Una cosa es la validación de datos y otra es el proceso de verificación. Después que lleguemos al hito de los más de 130.000, que es lo que
tenemos meta. como meta ahorita para el mes de febrero, pasamos al proceso de verificación. El proceso de verificación significa que le vamos a pedir a los profesionales ahora su CV, sus títulos con foto por delante y por detrás, los que dicen tener colegiatura, la constancia de colegiatura, Eso lo van a presentar en físico ante ustedes. no digital. Todo digital. Todo digital porque después viene el proceso de entrevista. Y ese proceso de entrevista va a tener un componente de entrevista psicológica, Sí, que es necesario. importantísimo. Ujú. Más, por supuesto, la verificación que se va a hacer con anterioridad, antes de la entrevista psicológica, de los antecedentes, de las referencias. ¿Por qué? Porque la gente puede poner una referencia y hay que constatar que esa referencia sea válida. Y de que tengan experiencia también. Eso es por eso, la referencia laboral. Ujú. O sea, cuando me dicen que trabajaron en determinada empresa en Venezuela, se va a llamar a la empresa en Venezuela. Se va a buscar contactar a la persona, contacto, valga la redundancia, que se coloque en el CV. Porque necesitamos, ante todo, es esencial la calidad profesional de los venezolanos que vayan a participar del plan, para que esto sea realmente efectivo, ¿no? Y cuando hablamos de calidad profesional no estamos hablando de que tienen que tener 4 maestrías, ojo, estamos hablando de que para distintos cargos hay determinados perfiles que se adaptan. Lo que queremos es buscar ese match en personas que sean sobre todo, bueno, honestas, responsables, humanas, porque aquí tenemos el reto además del proceso propiamente de asimilación. Entonces, ¿cuál es otro tema importante? Dentro del equipo se está colocando además a una persona, un sociólogo o psicólogo social, que nos va a ayudar a hacer ese match, ¿no?, entre las características incluso de las distintas comunidades que requieren y ver qué posibilidad de compatibilidad hay con la ciudad de origen del venezolano. Entonces, si tenemos a alguien andino, Claro, porque hay que reconocer que por lo menos hay muchas personas de Guárico, Tucupita, que están acá, nunca vivieron en Caracas y enfrentarse a una ciudad como Lima les ha puede ser costado muy también. agresivo. Ujú. Pero por ejemplo, vivir en Loreto Claro, es puede similar a la ser, vida que puede quizás ser tenían. mucho más fácil Ujú. para ellos. Y mucho más fácil incluso para los selváticos aquí, Sí. que les puede ser mucho más agradable una persona que tiene más o menos la misma experiencia vital y que puede hablar del mismo estilo de vida. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad interesante, muy interesante, y para responder precisamente a tu pregunta inicial de cuántas personas están disponibles. Mira, actualmente el 88% de las personas que se registraron viven en Lima y Callao. Y el 81% de las personas que se registraron están dispuestas a ser reubicadas, lo cual es un porcentaje altísimo, lo cual te revela por un lado la disposición para sumar al país, o bien mínimamente la inconformidad con el estilo de vida que están teniendo en la ciudad. Podemos verlo desde las dos perspectivas, ¿no? Ujú. Ahora, todo el proceso posterior de entrevistas, etcétera, nos va a permitir además tener pues más claridad en esta data y microsegmentar. Claro, es un proceso largo, no es de un día para otro, no, No. es que bueno, tengo tantos profesionales, se van a ir para acá, ¿no? O sea, son más de 30.000 profesionales Sí, que se en registraron. 15 sectores. ¿Y ustedes, el equipo, cuántas personas son? ¿Con qué instituciones peruanas también están trabajando para Mira, agilizar este proceso? Ahorita el equipo es un equipo de 11 personas. Este mes ya se han sumado nuevas personas al equipo. Se incorporó una relacionista industrial, se incorporó una comunicadora. Además estamos hablando de un equipo binacional. Hay peruanos y venezolanos. Porque justamente tenemos que lograr la perspectiva completa, ¿no? El big picture, la imagen completa del tema. Pero además la tecnología cumple una labor fundamental. Esto sería imposible de hacer con 11 personas si no hubiese Persona por persona, un la registro tecnología, manual. claro. Entonces nosotros estamos ahorita en el desarrollo de la plataforma integral que nos va a permitir establecer parámetros y filtrar data, etcétera. Y por supuesto la incorporación de la tecnología IOTA es fundamental. Estamos hablando que es una tecnología de última generación. ¿Y qué tipo de profesionales, cuál es el perfil de los profesionales que se registraron? Mira, ¿Cuáles son las edades? Como te ¿Qué decía, carreras? son jóvenes, la mayoría son jóvenes, son menores a 39 años. De hecho, cuando vemos la caracterización específica entre hombres y mujeres, tenemos que hay
un total de 48% de hombres, 51% de mujeres. Tenemos que además, por edades, el 78.6% tiene entre 18 y 39 años, lo que quiere decir que son jóvenes. El 63% es soltero, por lo cual el proceso de reubicación puede ser más fácil porque no hay grupo familiar que reubicar. Por lo menos en esas edades de 18 años, ¿qué tipos de profesionales son? Bueno, están empezando. tienes profesionales, en el caso de 18 hay muy poquitos, ¿no? De hecho, son chicos que de repente están a mitad de carrera y de hecho técnicamente no son no son el perfil profesional egresado. De hecho, producto de ver que se registraron personas que estaban todavía con sus estudios en curso, es que se pensó en dos, digamos, subproductos del programa, ¿no? Uno de ellos es la beca trabajo y otro de ellos es el crédito educativo, que son dos productos que estamos en construcción en este momento de cómo podemos lograr, porque hay instituciones en el Perú que trabajan estos temas de beca trabajo, que trabajan estos temas de crédito educativo, etc. De hecho, vamos a tener varias reuniones las próximas semanas. El 24 tenemos una reunión muy importante, que no quiero adelantar nada. Pero estén atentos. Pero la idea es buscar los espacios donde podemos pues darnos la mano, ¿no? Pero además también generar espacios nosotros mismos. Esto se trata de la responsabilización de la migración venezolana. Y de hecho una de las... déjame terminar el de mujeres, ¿no? Mujeres, pero no voy a decir las mujeres que no les dijimos cómo era la historia con ellas. Pero el 96.4% son menores a 39 años. Y 70% son solteras, lo cual también es muy relevante. Tienen más disponibilidad. Tienen más disponibilidad para la reubicación. Incluso para los procesos de asimilación, o sea, si vemos esto sociológicamente, cuando tenemos ese alto porcentaje de personas solteras, hay altas probabilidades de que haya después una relación sentimental pues, con peruanos. Sí. Y haya mezcla, cosa que también es chévere porque es de lo que venimos, ¿no? Parte de la riqueza de Venezuela tiene que ver con que hubo procesos de mezcla, ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? En mi caso mi mamá es española, mi papá es gocho, mi papá es andino. Entonces, muchos somos hijos justamente de esas migraciones en Venezuela. Y respecto a los perfiles, mira, pasaríamos todo el día yo aquí leyendo. ¿Ese material está disponible en alguna parte si alguien quisiera leerlo y revisarlo con Sí, el material lo podemos enviar. El mail del programa es asimilacionproductiva@gmail.com. Esta información la hemos venido presentando en distintos medios. La ONG Unión Venezolana en Perú también tiene sus redes sociales y ha venido publicando los resultados. Unión Bene Perú son las redes sociales. Mis redes sociales son Nancy Arellano en Twitter y Nancy Arellanos con una S al final en el Instagram. Pero mira, por darte un ejemplo de un tema esencial, hay 997 médicos venezolanos que se registraron. Nosotros calculamos que estas cifras son el 7% de los profesionales disponibles en el Perú. O sea, tú mínimamente puedes multiplicar esta cifra por 10 y debería darte más o menos la caracterización, por supuesto con un margen de error relativamente alto, porque no es una muestra estadísticamente acuciosa, pero si estamos hablando de que puede haber fácilmente unos 8.000 médicos venezolanos en este momento en el país. Estamos hablando de que puede haber alrededor de 18.000, entre 15 y 18.000 enfermeros, licenciados en enfermería, que puede haber alrededor de 2.700 psicólogos, odontólogos, que puede haber alrededor de 2.500 psicólogos. Nancy, ¿qué profesionales no pueden ejercer acá en Perú? O sea, ¿o todos los profesionales venezolanos pueden ejercer o existe por lo menos excepciones quizás en los abogados? Claro, hay cosas importantes. Mira, primero que nada, para determinados cargos se pide que el profesional esté colegiado. Según el artículo 20 de la Constitución peruana, los colegios profesionales tienen grados de autonomía garantizadas y establecen cuáles son los requisitos de colegiatura. Por lo cual, para determinadas profesiones como la psicología, como la ingeniería, como el derecho, como la medicina,
los colegios profesionales cumplen un rol fundamental. Fundamental. Entonces, cuando hablamos de que este plan busca sensibilizar, llegar a acuerdos, establecer rutas de acción para sumar desarrollo al país, implica además que tiene que haber acuerdos con los sectores involucrados. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, con la viceministra de Salud Pública, hemos tenido reuniones con Cancillería, tenemos una reunión próximamente con el Ministerio del Trabajo, hemos tenido reunión con el sector empresarial, hemos tenido reuniones con distintos gremios, y por supuesto que la idea es ver donde no se perjudica tampoco al profesional peruano. Eso es importantísimo. Quiero que aclares un poco de que este plan no busca una competencia con el profesional peruano, sino que es un aporte. Claro, este plan busca cubrir déficits. Es decir, si yo tengo un déficit de médicos en Huancavelica, y tengo un déficit de médicos en Huancavelica porque van 5 procesos desiertos, donde se está buscando un médico donde tienes incluso postas médicas que reciben un médico una vez a la semana, un día a la semana. Que es una realidad. Es una realidad. Entonces, esas brechas que están ya diagnosticadas, eso no solamente lo diagnosticamos nosotros, pero estamos viendo además, nos han dicho, mejor dicho, que hay varias instituciones educativas que están viendo para hacer mapeos, justamente en función de esto. Porque además estamos en un periodo bien propicio, y es que los gobiernos locales y regionales en el Perú están apenas entrando ahorita en nuevo periodo. Sí. Entonces hay mucha expectativa respecto al impacto positivo que pueden tener en las regiones. Pero por darte una cifra, frente a nuestros 997 médicos registrados, supongamos que son 8.000. Supongamos que dentro de esos 8.000 el 60% pasan todos los filtros, todas las entrevistas, son profesionales que están listos para ser colocados. Estamos hablando que son unos 4.800 médicos. De esos 4.800 médicos, habiendo hecho el censo completo, el Perú tiene un déficit de 16.630 médicos especialistas en el Perú, de acuerdo con el MINSA. Entonces, frente a un déficit que no hay manera, o sea, no hay peruano que ocupe ese puesto, nosotros tenemos, aún haciendo todo el registro, solamente 4.800. Pero son 4.800 que bajan casi baja un tercio el déficit. Entonces eso es importante, porque avanzas un tercio directamente, un 33% en tu meta de cobertura. Ese es el plan. Este plan es netamente para venezolanos. Mira, porque pueden existir peruanos que digan, bueno, pero yo también soy profesional, no encuentro empleo. Si al venezolano lo van a ayudar con una gestión de poder reubicarlo, yo quisiera, ¿me puedo inscribir en ese plan? Mira, en principio hay dos cosas importantes. Primero es que existen plataformas para los peruanos. Existen plataformas ya públicas para los peruanos. Existen bolsas de empleo del Ministerio del Trabajo disponibles para los peruanos. Los concursos para entrar en el sector público están diseñados para peruanos. Sí. Entonces, lo que estamos intentando es que este plan responda pues a una situación excepcional, inédita. Estamos hablando de que es la migración más cuantiosa en el siglo XXI para el Perú, y desde la mitad del siglo XX. Es una migración en su momento comparable con la migración china en la época de la República del Guano, en Perú. Entonces es una situación excepcional por ese lado. Pero además, hay dos hermanitos, como te comentaba antes en el programa, que es la plataforma de capaces.p y la plataforma de tuguía.p. Capaces.p está dirigido al sector privado, y la idea es crear una bolsa que cumple con los mismos requisitos que comentaba antes para asimilación. Entra dentro del plan de asimilación. Lo que pasa es que el plan de asimilación busca directamente la reubicación y convenios con los planes y políticas de desarrollo del país, de la región o del municipio. Mientras que Capaces P busca directamente con el sector privado para planes igual de desarrollo productivo del sector económico del sector privado. Allí, de todas maneras, como dirían los peruanos, entran los peruanos. Nosotros lo que vamos a hacer allí es sí facilitar esto, porque obviamente lo que perseguimos allí es asimilarnos, contribuir, y por otro lado
Además, tuguía.p, que la idea es que sea un portal con unas páginas amarillas para profesionales independientes. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de este proceso migratorio surgen también necesidades a lo interno. Así como los venezolanos representan una oferta de servicios, de productos, de profesionales, también tienen una demanda y muchas veces no saben dónde contratar qué. Tengo un computador en mi casa, se me dañó el computador y quiero un técnico que me la vaya a revisar. O la nevera se me dañó, para ser más... En ese proyecto también entrarían quizás los oficios. Claro, esos son los oficios. No Esos necesariamente tienen que tener una carrera. Es para ya el resto de... Pero ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, sí, bueno, salvando el cherry, ¿no? Pero suponte que tenemos a una persona especialista en colocar sistema de uñas, que trabajó 15 años en, qué sé yo, en Sandros de Centro Lido. Sandros de Centro Lido no es una referencia para los peruanos, que tú digas, ajá, ¿y eso qué significa? Claro. Pero para las venezolanas sí. Dirán, oye, mira, esto trabajó 10 años allá, a lo mejor conoce a Manuel, a fulanito, al otro, que son cosas que nos permiten a nosotros tener grados de confianza. Pero además la idea es que esa plataforma tenga un sistema de calificación de los servicios recibidos, de forma que se vaya haciendo una gestión reputacional del servicio ofrecido o recibido, incluso del cliente, ¿no? Y por supuesto entrar, es muy importante dentro de toda esta historia, los procesos de formalización, que la gente ingrese en el mercado formal, sea con su oficio, sea con el sector privado, sea con el sector público, sea de la forma que sea, que la gente tenga su RUC, que la gente pague sus impuestos, que la gente entre a sumar al país desde todas las perspectivas, no solamente con el talento, sino con el cumplimiento de los deberes. Eso es esencial, y eso me sirvo de esta plataforma para decirlo. Es importante que frente a una coyuntura como la que se está viviendo, también reflexionemos sobre las grandes lecciones. Y las grandes lecciones es que hay que hacer lo que hay que hacer como hay que hacerlo, y como sabemos que es el deber ser. Bueno, hay más de 30.000 profesionales registrados, están dispuestos, un ejemplo que, bueno, la mayoría pase todos estos filtros. ¿Están aptos ellos para ejercer legalmente en Venezuela, aquí en Perú? Porque tienen que hacer el reconocimiento de títulos. Claro. SUNEDO, bueno, ahorita hay dos tarifa. procesos, ojo. ¿Cómo se va a hacer? Porque es un costo que representa también para el venezolano, claro, poder reconocer su título. Hay dos cosas importantes, hay dos procesos. El proceso de la convalidación, que significa que una universidad peruana reemite el título y puede tener determinadas condiciones. Puede ser que tengas que estudiar 3 meses, 6 meses, etcétera, porque dicen, mira, comparo la pensa de estudios de Venezuela con la pensa de estudios de Perú y te faltan tantas materias. Se emite un título. Para eso es importantísimo verificar, en el caso de las profesiones que requieren colegiatura, cuáles son los requisitos del colegio. Puede que el colegio te diga, hace falta nada más el reconocimiento. El reconocimiento es, yo entrego mis papeles en SUNEDO, pago los 300 soles, y 300 y pico soles, y pasa a una evaluación técnica y se emite una resolución de reconocimiento que lleva a la inscripción en el Registro Nacional de Títulos y Grados. O bien pasa que tienes que ir a una universidad a cursar esas materias que faltan para que se dé la revalida. En ese caso se emite un título por la universidad peruana. ¿Qué pasa? Los dos procesos son excluyentes. Si yo me voy a reconocimiento, no puedo hacer reválida. Por eso es que hay que estar muy pendientes. En este momento, de hecho, hay una situación con los enfermeros que han hecho reválida porque el proceso antes admitía reválida y ahora se está exigiendo reconocimiento. Entonces, la idea para que no existan estas frustraciones en torno a estos procesos es que estamos buscando organizar el tema con los acuerdos con los gremios, los colegios, con el sector público, etcétera, intentando crear vías muy claras de cómo es el proceso. Respecto al costo, estamos muy agradecidos con SUNEDO de que ha bajado la tarifa a la mitad, 50% menos, que son 300 soles. Que no es una plata que todo el mundo tenga a mano, cierto, pero hay que hacer también esfuerzos. Es importante que entendamos eso, hay que hacer esfuerzos, hay que tener metas, hay que buscar opciones. Por supuesto que dentro del plan de asimilación hay gente que va a poder trabajar porque está colegiado, va a aspirar a determinados cargos. Hay gente que no está colegiado,
tiene la formación, tiene de repente ya el reconocimiento, pero no tiene la plata para el proceso de colegiatura, ahí vamos a ubicarlos en posiciones que les permitan obtener mejores ingresos para que vayan al proceso de colegiatura. Incluso dentro de las reuniones que tenemos están ver los productos de crédito para la culminación de esos estudios y del proceso de colegiatura. Ahora, ¿cómo serían esos créditos? Básicamente, se otorga el crédito, la persona tiene un empleo que fue asignado, va paralelamente terminando las materias que le faltan y una vez que egresa accede a un puesto o sube, mejor dicho, su calificación dentro de la posición laboral, obtiene un ingreso adicional y con ese ingreso adicional paga el crédito. ¿Y quién financia el crédito? Justamente lo que estamos viendo es un acuerdo con una organización, que es una de las reuniones que tenemos el 24, vamos a ver los resultados, y también estamos viendo fondos propios, ¿no? Porque producto de este proceso de colocación, la idea es que se vayan obteniendo fondos dentro del propio proyecto, y además estamos hablando también con la cooperación internacional, pero la idea es que esto sea un plan autosostenible. O sea, nosotros no queremos tener un plan dentro de la ONG que todo el tiempo pida recursos, sino que queremos generar recursos dentro de. Y también es importante capacitar al venezolano de que él mismo sea capaz y sea independiente. Claro que es difícil, ahorita es una situación que no todo el mundo lo puede, pero hay muchos venezolanos también que están acostumbrados a exigir el dame porque no tengo, el pobrecito mi país está pasando por eso te digo, o sea, por eso te digo que ese 300 soles, mira, 300 soles son un sol diario. O sea, si tú llegaste al Perú hace 9 meses y guardabas un sol diario, ya tienes para pagar casi el completo del reconocimiento. Y hay que acotar que este reconocimiento de título por SUNEDU, esta reducción que existe, no es solo para los venezolanos, son para todos los títulos extranjeros. Claro, para todos los títulos extranjeros, pero además, bueno, hay que esforzarse. O sea, señores, aquí hay que reubicarse, hay que irse a donde hace falta, hay que hacer las cosas bien porque además, dentro de los costos operativos del plan, hay unos costos de monitoreo. Nosotros tenemos que responsabilizarnos de las personas que estamos recomendando a posteriori. Cómo esa persona está cumpliendo con sus cargos, los indicadores de efectividad, indicadores de productividad, etc. O sea, esto es un tema serio. O sea, esto no es un tema Vamos a probar a ver qué tal. Esto no es un tema de ninguna misión, batallón, ni nada por el estilo. O sea, esto es un tema muy simple de oferta, demanda laboral y cuál es el impacto que tiene en el sector productivo y el impacto social para mejorar el índice de progreso social del Perú. Es para contribuir directamente al índice de progreso social del Perú, de donde nosotros ahorita hacemos parte. Y hacemos parte para bien o puede ser para mal. Para mal porque nosotros entramos dentro de la estadística ahora de índice de desarrollo humano, entramos ahorita en el índice de formalidad o informalidad, etc. Y yo creo que allí es donde tenemos que ser súper responsables, hiper responsables y serios. Gracias, a nosotros se nos está acabando el tiempo, pero cuéntanos más o menos. Estamos en enero de 2019. ¿A partir de qué fecha ya podrá ser reubicado el primer venezolano, el primer grupo de venezolanos que ejerzan? Nosotros esperamos que en febrero ya arranquemos. O sea, es decir, ya tenemos una base, hemos venido teniendo reuniones con distintos sectores, ya tenemos profesionales, como comentaba antes, dentro del equipo de asimilación productiva. Hemos logrado convenios también muy interesantes, muy importantes, que ya están a punto de ser firmados. O sea, ya se hicieron los envíos de los convenios de acá para allá, se revisaron con los abogados, etcétera, 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 y muy pronto vamos a decirles eso. Estamos hablando de menos de 2 semanas, y firmados estos convenios, avanzadas estas reuniones que comentaba, etcétera, ya empezaremos a ubicar a los primeros profesionales, y por supuesto invitamos a todos a que estén pendientes, porque esto nos permite ser mucho más efectivos si trabajamos por una sola vía, si trabajamos juntos, si tenemos además la disposición voluntaria de contribuir. Vamos a necesitar gente que nos ayude a difundir información, porque estamos claros en que hacer un plan comunicacional que nos permita estar en todos los medios, etcétera, no es barato, ¿no? Y hay cosas, hay prioridades. Entonces, como queremos dar créditos y queremos dar beca trabajo, o si me gasto la plata en publicidad, va a ser complicado. Entonces necesitamos que la gente comparte en sus redes sociales, necesitamos que la gente nos ayude incluso cuando llamemos a las jornadas presenciales, la gente vaya para que formen parte del diseño y de las políticas y de las ideas,
pero además también para que se lleven flyers y para que repartan flyers. Y los profesionales que no lograron inscribirse, va a venir una Sí, viene una convocatoria. segunda ahorita en el mes de febrero. O sea, en febrero van a pasar muchas cosas. Va a haber el registro nuevamente, se va a abrir, la subsanación de datos de aquellos que no fueron validados. Además vamos a empezar ya a colocar a los primeros profesionales y vamos a sostener toda ya directrices por sectores específicos y van a iniciarse los procesos de entrevista y además van a haber, para finales de enero esperamos tener una asamblea colectiva donde puedan asistir los distintos profesionales para también entender un poco la situación, ¿no? Porque hay casos muy particulares que están ocurriendo en determinados sectores que hay que hacerle seguimiento y que hay que ver cómo suavizar, ¿no? Y sobre todo mitigar los temores, porque hay temores por parte del sector peruano de que piensan que queremos competirles deslealmente. Y la competencia desleal, si me permites, está pasando es ahorita. ¿Y cuál es la competencia desleal que está pasando ahorita? Que muchos peruanos están trabajando en sus puestos manuales, están trabajando de mozo, de taxista, están trabajando de seguridad, y de repente llega un venezolano y la gente dice, no, pues es que los mozos venezolanos son más amables, son más simpáticos, son más profesionales, como si nosotros tuviésemos una escuela VIP de mozos en Venezuela. Y el tema es que estos mozos son abogados, son médicos, etcétera, y tienen otro nivel de formación académica. ¿Y qué pasa? Eso los hace profesionales competitivos, pero es desleal, porque le estoy quitando la posibilidad a ese peruano que con esa chamba quizás está pagando la educación de sus hijos o sus estudios nocturnos. Nancy, se nos acabó el tiempo, por favor, ¿cuáles son tus redes para que las personas que se quieran Mira, mis comunicar redes contigo? son @NancyArellanos en el Instagram y @NancyArellano en el Twitter. En el Facebook también como Nancy Arellano Suárez, pero sobre todo esta comunicación se está llevando por el Instagram y por el Twitter. Ok, bueno, muchísimas gracias, No, gracias por a venir. ustedes. Ya nosotros vamos a una pausa con el tema musical de nuestro amigo Pedro Rodríguez, Padecimiento, pero continúe con nosotros porque al regreso estaremos conversando con la doctora Cecilia Briceño sobre las estrategias emocionales para poder concretar todos nuestros proyectos de este 2019. Vale, por aquí.